Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos al cursado de semiología, bienvenidos al tercer año de la carrera de ciencias veterinarias. Me voy a presentar en primer lugar, para los que no me conocen, mi nombre es José Sebastián Benítez, soy profesor adjunto de la cátedra de semiología y eso implica que conmigo van a tener la mayor parte de las clases teóricas de esta asignatura, ¿sí? Más adelante probablemente conozcan a los demás integrantes, a los otros profesores y también a los ayudantes alumnos que forman parte de nuestra cátedra. Bien, vamos a ver un poco de qué se trata esta asignatura, semiología, y para ello vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la definición de la semiología. ¿Sí? Esta palabra deriva de dos vocablos, está formado por dos vocablos que derivan del griego, que significan semion, implica o significa signo, y la palabra logos significa estudio o tratado. ¿Sí? Dicho de esta manera, podríamos deducir entonces que es ciencia o es la rama de la medicina que estudia los signos, ¿no? Básicamente los signos clínicos. Otra definición un poco más desarrollada, un poco más completa, establece que es una ciencia que estudia a los signos clínicos y a las técnicas que ejecuta el médico para arribar a un diagnóstico, determinar un pronóstico e instaurar un tratamiento, ¿sí? Fíjense entonces que esta definición es un tanto bastante más amplia porque implica no solamente el estudio de los signos clínicos, sino también las técnicas que vamos a aprender para poder llegar a un diagnóstico y después todos los pasos que continúan más adelante, ¿sí? Y una tercera definición, un tanto más filosófica, establece que la semiología es la ciencia y el arte del buen diagnóstico. Es ciencia porque obviamente que para ello necesitamos conocimientos científicos, porque eso es lo que estudiamos, y la parte artística viene dada por cada persona, porque cada persona tiene cualidades diferentes y eso es inherente a cada uno de nosotros. No todos tenemos las mismas habilidades. Bueno, algunos serán mejores clínicos, otros quizás serán mejores cirujanos, otros se dedicarán a la producción, en fin, entonces es una combinación de habilidades, básicamente, ¿no? Existen dos grandes pilares o dos grandes divisiones de esta asignatura de la semiología que se dividen básicamente en dos partes. Decimos que la semiotécnica, una de ellas, o la semiotecnia, es el conjunto ordenado de métodos, de técnicas o procedimientos para examinar a un paciente, ¿sí? Entonces, con esta rama, con este pilar, nosotros vamos a estudiar muchas maniobras, muchas técnicas de cómo acercarnos a un paciente, cómo explorarlo, cómo manipularlo. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer a lo largo del año. Y una segunda parte, que también es necesaria, se conoce como la propedéutica clínica, que es aquella etapa en donde se analizan esos datos y se interpretan esos datos, ¿sí? Entonces, uno puede aprender técnicas, puede conocer maniobras, pero también necesita interpretar lo que está haciendo. O sea que estas dos cosas se ensamblan, juntas hacen básicamente a lo que es la semiología, ¿no? Cuando hablamos de manifestaciones o datos que uno recoge del paciente, bueno, tenemos que hablar de algunas definiciones en concreto. Empezamos a definir lo que es un signo. ¿Qué es un signo? Signo o señal, como se lo conoce, y la definimos como toda manifestación objetiva y objetivable de enfermedad o de un proceso mórbido en el organismo. Es decir, cuando yo hablo de que es una manifestación objetiva y objetivable, significa que cualquier persona lo puede apreciar. Todos lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos escuchar, lo podemos oler, ¿sí? Y eso nos indica a nosotros de que un paciente presenta un estado de enfermedad, ¿sí? Ejemplos de signos clínicos, bueno, hay un montón. Uno de los más comunes que hablamos es este, por ejemplo, que muestra la imagen, es un animal que está siendo evaluado con un termómetro, obviamente la temperatura elevada en el caso de fiebres, y eso sería un signo clínico porque es una manifestación que incluso se puede medir. Uno puede saber exactamente el valor de la temperatura de un animal si se encuentra en su rango normal o si se encuentra por arriba, por ejemplo. Otros ejemplos de
Signos clínicos pueden ser el enrojecimiento de la piel en una zona particular o en todo el cuerpo, el estornudo, la tos, el vómito, la diarrea, todos son ejemplos válidos de signos clínicos. Cuando hablamos de síntoma, que es la otra manera, que es el otro tipo de manifestación, ¿no? Esta definición también implica la percepción que tiene un enfermo sobre la presencia de una entidad mórbida o una enfermedad en su organismo. Pero en este caso se refiere a la percepción que tiene cada uno, cada individuo, ¿sí? Eso es lo que hace que esta definición, a diferencia de signo clínico, sea en realidad una definición subjetiva, ¿sí? Es un término que se utiliza mucho más en medicina humana porque es muy fácil que una persona pueda contarle al médico lo que le sucede, cosa que nosotros en nuestra área obviamente no contamos con esa posibilidad, ¿sí? ¿Qué ejemplos de síntomas? Y bueno, ahí la imagen está mostrando un animal que se está rascando, el rascado, el prurito, la picazón. Bueno, eso es uno de los síntomas más frecuentes en la medicina veterinaria. Y el otro que está mostrando un animal que está decaído, ¿no? Uno sabe que está enfermo, parece estar enfermo, pero realmente no sabemos bien qué es lo que le puede suceder, solamente él sabe lo que siente. O sea que básicamente a eso se refiere la palabra síntoma, ¿sí? Van a ver que hay algunas clasificaciones al respecto, hay muchos criterios para tomarlos, tanto de síntomas como signos, por su duración, por su importancia, por su localización. Bueno, una amplia variedad que después lo van a leer y lo van a conocer con mayor profundidad, pero existen algunos signos importantes que quiero que conozcan. Por ejemplo, en este caso lo que están viendo es un animal con una protrusión del tercer párpado, y esto sucede muy comúnmente en el tétanos del equino, y con cualquier estímulo sonoro, táctil, automáticamente ese tercer párpado protruye y eso se convierte en un signo clínico bastante evidente, ¿no? Esta otra imagen muestra a una persona que está comprimiendo el abdomen de esta perrita y como pueden apreciar, una vez que retira los dedos, ¿sí? Quedan marcados ahí como si fuera una masilla, tal cual como si estuviera comprimiendo una masilla, ¿no? Bueno, eso se conoce con el nombre de signo de Godet positivo, y es un signo que se encuentra presente siempre en el edema, en este caso en el edema subcutáneo, ¿sí? Entonces, a este tipo de signos, cuya sola presencia, donde la detectamos, donde encontramos que están presentes, los conocemos como signos patognomónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su sola presencia determina el diagnóstico de una enfermedad. Por sí solas pueden ser diagnósticas de una enfermedad, ¿sí? Entonces, quizás por su importancia, le damos un poquito más de relieve a este tipo de criterio de clasificación. Seguimos definiendo un poco qué es el síndrome. Esta palabra implica ya no a uno solo, a un solo signo o síntoma, sino a un conjunto, a un gran número de manifestaciones, que pueden ser signos y síntomas juntos. Y en el caso del síndrome, lo que tiene de particular es que se presentan con una marcada regularidad, ¿sí? Regularidad en cuanto a la asociación que tienen entre ellos estos signos y en cuanto a su aparición cronológica en el tiempo, ¿sí? Existen muchos ejemplos en medicina veterinaria de síndromes, los más comunes quizás que tengan que estudiar más adelante. Se reciben, por ejemplo, casos como este animal. Este está padeciendo el síndrome cólico, el cólico del equino es uno de los síndromes más frecuentes en esta especie. Este animalito es un animal enfermo del síndrome de Cushing, lo habrán escuchado o lo habrán leído probablemente. Este otro animal, lo que está caído, este bovino, se conoce con el nombre de síndrome de vaca caída, así tal cual. Y este otro paciente está significando un animal con temperatura elevada, y porque probablemente padece de fiebre. Y la fiebre es otro de los síndromes que también vamos a estudiar más adelante en semiología y que quizás está presente en la gran mayoría de las entidades patológicas, ¿no? ¿Qué más tienen en común este conjunto de signos y síntomas? Además de lo que ya dijimos,
se caracterizan por tener esto, ¿no? Por tener un mismo nexo genético, un mismo nexo etiológico o fisiopatológico. ¿Sí? Y otra característica que hay que considerar es que, como en este caso, por ejemplo, como la vaca caída o como el síndrome cólico, las causas, las etiologías por las que pueden aparecer estos síndromes son variadas. Y no siempre se trata de una misma, de una sola causa, sino que pueden provenir de diversas causas. Bien, empezamos a hablar de la ficha clínica. Como habrán visto en el aula virtual, en las dos plataformas que habilitamos, tienen un modelo de ficha clínica que fue confeccionada por la cátedra. Nosotros normalmente trabajamos con esa ficha, ustedes lo pueden hacer, lo pueden usar incluso en las materias de quinto año, pero les digo, modelos hay un montón, solamente el nuestro es un ejemplo que nos facilita bastante el trabajo en las clases, ¿no? Pero vamos a empezar definiendo qué es la ficha clínica. Y lo definimos como un documento elaborado en forma metódica, en forma ordenada y en forma completa. ¿Sí? Es un documento escrito, elaborado de esa manera, metódica, ordenada y completa. ¿Por qué o para qué nos sirve tener este tipo de documentos? Porque básicamente es una guía que nos permite explorar de esa manera a un animal, sin que nos perdamos o sin que nos saltemos alguna etapa, sin que dejemos nada librado al azar, ¿no? Entonces para eso sirve esta ficha clínica. Vamos a hablar un poco de cuáles son las etapas entonces para explorar clínicamente un animal, ¿sí? Y justamente esas etapas que uno tiene que respetar para ser ordenado coinciden con las partes que tiene la ficha clínica, que es lo más conveniente hacer. Entonces la ficha, como ya les dije, nos orienta, nos guía y de esa manera podemos respetar perfectamente todas las etapas que tienen que respetarse para evaluar correctamente a un paciente, ¿sí? Presten atención a esto porque puede que sea una de las preguntas de la evaluación parcial. Y ahí les tiro una pista de paso. ¿Cuáles son esas etapas? Son básicamente tres. La primera se conoce como etapa de recolección de datos. La etapa donde vamos a explorar a nuestro animal, vamos a recabar todos los datos posibles, todo lo que él nos manifieste. Y a esto lo vamos a dividir a su vez en una serie de subtítulos que más adelante los vamos a desarrollar a todos, no se preocupen. Se divide en una reseña, en una anamnesis, un examen del entorno del animal y un examen clínico propiamente dicho, que se conoce con el nombre de examen del estado actual. La siguiente etapa, una vez que recabamos todos los datos anteriores, como bien dijimos al principio, la semiotecnia nos permitía recoger los datos mediante diferentes técnicas o maniobras. Después venía la propedéutica clínica, que implicaba entonces esto, interpretar esos datos anteriores para poder arribar al diagnóstico y para establecer un pronóstico para este animal, ¿sí? Entonces eso incluye la segunda etapa, que es la etapa de interpretación de datos. Y una tercera y última es la etapa de toma de decisiones, en donde vamos a ver qué tipo de terapéutica puede recibir este animal, qué tipo de tratamiento, será un tratamiento médico, a veces será quirúrgico, si es que existe, y bueno, también elaborar todas las medidas posibles para que la enfermedad no siga progresando o no se enfermen más animales. A eso se refiere la profilaxis, ¿tá? Entonces este es el esquema básico que se van a encontrar dentro de cualquier ficha clínica. Justamente nos obliga a ser ordenados y metódicos para trabajar siempre con un animal, ¿tá? Vamos a definir un poco, entonces en la etapa número 1, que es lo que vamos a hacer prácticamente a lo largo de todo el año, empezamos con la reseña. ¿Qué es la reseña dentro de una ficha clínica? Bueno, esta primera etapa es en donde se consignan, donde se anotan todos los datos posibles que permitan individualizar tanto al propietario o al cuidador de un animal, como también a nuestro paciente o a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, todos los datos para individualizarlos.
¿sí? Y acá les pongo a modo de ejemplo, esta es una ficha, una reseña de cualquier ficha puede ser usada también, en donde podemos ver cuáles son esos datos. Entonces, en primer lugar, siempre, quizás una de las cosas más importantes es anotar el lugar físico, o sea, la dirección y la fecha en donde fue examinado un animal, ¿sí? ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque con esto uno puede hacer un seguimiento posterior, ¿sí? Si este animal sigue yendo a la consulta o va a otros colegas, bueno, uno puede saber hace cuánto que está con una determinada enfermedad o puede conocer todo su historial previo, ¿sí? Consignando sobre todo la fecha, ¿no? Tanto la dirección como la fecha. En segundo lugar, dijimos los datos del propietario, del cliente, y acá, bueno, todo lo que puedan consignar, el nombre, el teléfono, la dirección de correo, redes sociales, todo lo que tengan al alcance. Es importante poder localizar a esta persona porque en muchas ocasiones uno necesita contar con autorizaciones para derivar al animal, para hacer una intervención quirúrgica, o si se detecta, por ejemplo, una enfermedad de denuncia obligatoria, bueno, uno tiene que contar con estos datos para poder denunciar a la dirección de zoonosis, por ejemplo, la presencia de una enfermedad de denuncia obligatoria, ¿sí? Y cuando nos referimos a los datos del paciente, bueno, también son varios ejemplos, varios datos los que se pueden consignar. Empezamos a ver con más detalle. Bueno, en primer lugar, obviamente la especie. Nosotros tenemos bastantes especies domésticas para estudiar: especie bovina, equina, la especie porcina, caprina, canina. Bueno, ya los van a ir estudiando y conociendo todos ellos dentro de las especies domésticas. Pero recuerden que actualmente empiezan a aparecer también en la clínica numerosas especies que no son domésticas, que sin embargo muchas personas los tienen como mascotas, así que también es bueno familiarizarse con esa situación que está siendo cada vez más frecuente, ¿no? El siguiente dato consiste en consignar la raza. Bueno, acá no nos vamos a poner tan detallista con la raza porque para esto se necesita estudiar bastantes más cosas. Todas las especies a su vez admiten un gran número de razas. En introducción a la producción animal van a conocer las razas de las especies de producción, pero en los pequeños animales eso quizá no le damos tanta importancia. No hay una sola materia que enseñe y que exija que ustedes conozcan las razas caninas ni felinas. Pero bueno, si lo saben bien, mucho mejor, y si no, ya se irán familiarizando con las más comunes de nuestro medio, por lo menos, ¿no? ¿Qué quiero que sepan de este tópico? Con respecto a la raza, en este ejemplo de la ficha que les puse, bueno, pueden ver, se trata de un animal de raza Golden Retriever, ¿no? Es una raza común, bastante frecuente de observar por aquí, pero también hay que tener en cuenta que existen otras que también son rubias, pero bueno, no llegan a ese estatus social, no llegan a ser un Golden Retriever. Y en este caso, cuando uno no conoce, no puede determinar absolutamente nada, ninguna afiliación con ninguna raza, ningún parecido, bueno, a este tipo de animal, nosotros le asignamos la palabra raza indefinida, ¿sí? Eso significa que no tiene ningún tipo ni remotamente parecido a alguna raza que sea conocida, ¿no? Y existe otra variedad, en este caso, bueno, un golden que se quedó un poco corto con las hormonas, pero bueno, casi se ve que alguno de los progenitores era golden y el otro no sé qué habrá sido, pero algo le pueden detectar, algo parecido tiene. Entonces, en este tipo de animales usamos la palabra mestizo, pero cuando uno dice mestizo, tiene que necesariamente nombrar mestizo de qué raza, ¿sí? Este sería el caso de un mestizo de Golden Retriever, ¿sí? Si solamente anotan y consignan la palabra mestizo, no, eso no es suficiente. Hay que anotar también mestizo de qué raza, ¿sí? Espero que eso se entienda. ¿Qué otra característica? Bueno, el sexo, obviamente. Podemos hablar de machos y de hembras, y a su vez es bueno
considerar que existe también la posibilidad de que el macho o la hembra sea entero o en este caso, como ven en el ejemplo, sea castrado. Eso es importantísimo considerar porque obviamente uno con esto descarta muchas enfermedades que tienen que ver con el tracto reproductor. Si está castrada, me olvido de todos esos problemas, pero ojo también que el hecho de que un animal esté castrado según su propietario, muchas veces que eso no significa que esté bien castrado, ¿sí? Hay muchas hembras, esto pasa comúnmente en las pequeñas especies, donde a pesar de haber sido sometidas a una intervención quirúrgica, la hembra después sigue ciclando o sigue quedando en celo, ya los problemas no se terminan, así que hay que tener muy entre comillas, digamos, la palabra castrado, porque realmente uno no sabe quién fue el que lo sometió a la cirugía y de qué manera lo hizo, así que es muy difícil también poder saber si está bien hecho ese trabajo, ¿no? Con respecto a la edad, es importante conocer la edad real del paciente, obviamente que ese dato únicamente lo conoce el propietario, la persona que lo conoce, y contamos también con la posibilidad de hablar de la edad aproximada, sobre todo en las grandes especies donde por los dientes, por la cronometría dentaria, uno puede estar bastante cerca, años más, años menos, pero bueno, ahí cerquita podemos llegar a adivinar, ¿no? Con respecto al peso, también es importante que el peso sea exacto, el peso real, es decir, es importante pesar al animal, porque con esto nosotros podemos calcular después dosis de algunas drogas, de poder tratarlo, y si este dato es aproximado, corremos el riesgo obviamente de sobredosificarlo o incluso de quedarnos cortos, de subdosificar, y eso puede ser un problema también mayor. Con respecto al color del manto y al pelaje del animal, bueno, acá tampoco vamos a entrar mucho en detalle, porque en Introducción a la Producción Animal van a ver toda la variedad, todos los nombres que tienen que ver con los pelajes, ¿no? El lenguaje zootécnico que va a ser perfectamente aceptado. Ustedes cuando vean estas clases, después lo vamos a ir complementando también a la semiología, ¿sí? Por lo pronto nosotros no exigimos mucho, simplemente que describan el color que ven y si saben los nombres zootécnicos bien y si no, tampoco es motivo para que nadie desapruebe, ¿no? Y el último detalle tiene que ver con la talla, y esto implica que uno tiene que clasificar a su paciente de acuerdo a su tamaño, básicamente, ¿no? Lo que ve, si es un animal pequeño, si es mediano, si es grande. Estas tres tallas, pequeño, mediano y grande, se ajustan y se utilizan a casi todas las especies domésticas, y aparece una cuarta variedad, que es la talla gigante, que únicamente se consigna en la especie canina, ¿sí? Solamente los caninos admiten esta variedad de talla gigante. En las otras especies no existe esto, ¿sí? Bien, dije el último, pero en realidad no era el último. Tenemos que consignar que es la aptitud con P, para no confundir con otro dato que vamos a ver más adelante. En este caso la aptitud, como dice la palabra, tenemos que notar para lo que es apto el animal, para lo que sirve el animal, ¿sí? Y en realidad muchas veces esto no coincide con la utilización que se le da al animal, ¿sí? Por ejemplo, uno puede tener un cerdo de aptitud carnicera en la casa y sin embargo tenerlo como mascota, es decir, el animal sirve, es apto para determinada cosa, pero los dueños, los propietarios lo tienen o lo utilizan para otra, así que en realidad lo que nos interesa a nosotros es anotar para qué lo tienen o para qué lo quieren, ¿sí? Entonces van a haber muchas aptitudes relacionadas a la producción animal, aptitud carnicera, lechera, aptitud materna, aptitud de reproductor y otras de carrera, aptitud de compañía. Bueno, son varias utilidades posibles que tienen que consignar también en la reseña de su paciente, ¿no? Bien, una vez que finalizamos la etapa de la reseña, viene la anamnesis, ¿sí? Esta palabra es una palabra nueva seguramente para ustedes, pero no es para nada difícil porque significa o consiste básicamente en
todas las preguntas, todo el cuestionario que el médico realiza al propietario o al encargado durante la consulta. O sea, todas las preguntas que ustedes le hagan al propietario o al encargado, bueno, eso es la anamnesis básicamente, ¿sí? Cuando uno efectúa la anamnesis es importante que las preguntas sean orientadas por lo menos en dos sentidos diferentes. En primer lugar, obviamente, es preguntar sobre el motivo de la consulta, y en este caso, por qué acude, o sea, cuáles son los signos que presenta el animal, y si es así, por ejemplo, viene con vómitos o viene con diarrea, bueno, saber de hace cuánto tiempo está con el problema, es decir, la evolución de la enfermedad, de los signos, si ya recibió tratamientos previamente, con qué tipo de drogas, cuánto tiempo se le trató, por qué vía, o sea, averiguan absolutamente todo lo que tenga que ver con el problema que está acusando su paciente en este momento, ¿sí? Sobre el motivo de la consulta. Y una segunda forma de preguntar, o quizás otra área, otra manera, consiste en realizar preguntas más bien de carácter general. ¿A qué se refiere esto? Quizás estas preguntas no tengan que ver, no estén relacionadas directamente con el problema que acusa el paciente, pero bueno, en algunas ocasiones pueden también servir para determinar su estado de gravedad. Por ejemplo, yo quiero saber si el animal está comiendo bien, está tomando bien agua, si orina o si defeca normalmente. Entonces, con estos datos, si todo anda bien, bueno, ustedes sabrán que la enfermedad quizá no es tan grave. Pero si el animal, además de lo que sufre, dejó de comer, de tomar agua, o está orinando o defecando menos de lo común, bueno, verán que quizás su problema es un poco más grave de lo que sospechan, ¿no? Así que todo este tipo de preguntas también es muy bueno considerarlo, y tengan en cuenta esto sobre todo siempre, que la anamnesis se puede efectuar antes de la exploración clínica, debe hacerse durante la exploración clínica y también al finalizar la misma, ¿sí? Que uno lo puede hacer en cualquier momento de todo el proceso, y es conveniente hacerlo con un vocabulario acorde a la persona con la que uno habla, ¿sí? Acorde al interlocutor. Es decir, si yo hablo con un colega, uno puede usar términos técnicos o un lenguaje mucho más técnico, porque nosotros nos entendemos, pero si uno habla con un peón rural o con una persona que no conoce absolutamente nada de medicina, bueno, tienen que hablar un lenguaje fácil y digamos que les permita poder comunicarse adecuadamente con la persona, ¿no? Eso es evidente. Con respecto al examen del entorno del animal, bueno, esto es un poco más sencillo, ¿no? Hay veces que tienen la posibilidad de poder verlos personalmente ustedes, el lugar en donde vive el animal, el hábitat en donde se desenvuelve este animal, y hay veces que tienen que enfrentarse a estas situaciones, ver alguna explotación de la especie porcina, por ejemplo, ven animales de distintas categorías, distintas edades, ven el tipo de suelo sobre el que viven, ven si tiene amparo del sol, de la lluvia, ven las aguadas, el estado del comedero, bueno, todo lo que se pueda observar y registrar, tienen que hacerlo. Y en el caso de la imagen de la derecha, bueno, lo que ven ahí es un caso muy común que ocurre en la actualidad. Bueno, algunas personas hacen esto frecuentemente con la intención de rescatar animales de la calle, o por el solo hecho de que les gusta, bueno, terminan hacinando a los animales, tanto perros como gatos, y la verdad que las condiciones en las que viven distan muchísimo de seguramente las intenciones que tienen, ¿no? Las condiciones de hacinamiento sí facilitan a que las enfermedades se disparen, se diseminen mucho más rápidamente, y el estrés que sufren estos animales obviamente es altísimo, ¿no? Así que si uno lo puede observar y anotar personalmente, bienvenido sea, y si no podemos acudir al lugar físico a donde vive el animal, bueno, tendremos que hacer las preguntas a través de la anamnesis para conocer más o menos en qué condiciones vive este animal, ¿no? ¿Por qué es importante examinar el entorno? Bueno, porque generalmente uno cuando detecta
deficiencias en cuanto a la sanidad, en cuanto al manejo, el trato y en cuanto a las instalaciones que tienen estos individuos. Bueno, esos generalmente son factores que predisponen, a veces son predisponentes y a veces son determinantes para que aparezcan ciertas enfermedades, ¿no? Y muchas veces los errores los encontramos a este nivel y por supuesto que hay que corregirlos también o por lo menos sugerir que se corrijan. Y finalmente llegamos a la etapa del examen físico o clínico propiamente dicho, donde nos tenemos que enfrentar al paciente, ¿no? Y ver lo que le sucede. Aquí yo les pongo un ejemplo que tuve la suerte de grabar. No sé si conocen este lugar, esta es la iglesia de San Juan Bautista por la calle Brasil. Descubrí que este animalito estaba haciendo eso y obviamente no le gustó nada que lo filme, que no estaba muy contento. Pero fíjense a ver si todos piensan lo mismo, a ver qué les parece que puede estar haciendo. Sí, llevaba bastante tiempo haciendo eso hasta que yo me decidí filmarlo. Se enojó mucho por lo que pueden ver. Pero bueno, una vez que se le pasó el enojo, pudimos acercarnos a él y no sé si se aprecia en la imagen. Ese era el aspecto que presentaba en el dorso, toda la línea dorsal, sobre todo en la región de la grupa, y la piel completamente lastimada, algunas partes con la piel ya erosionada, porque esto seguramente lo venía haciendo hace un tiempo bastante largo, ¿no? Entonces este examen clínico, esta etapa en donde uno tiene que reconocer todos los datos que venimos hablando y a través de los llamados métodos generales de exploración clínica, que es otro de los temas que vamos a desarrollar en otra clase teórica, son estos métodos, ¿no? La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. A través de estos métodos nosotros vamos a buscar datos en este animal, en este paciente, y en numerosas ocasiones también va a ser necesario que recurramos al uso de exámenes complementarios, como pueden ser algunos exámenes de laboratorio, alguna técnica para mejorar la visualización como una placa radiográfica, una ecografía. Bueno, esas son situaciones que se pueden ir dando. En este caso obviamente que no hizo falta, ¿no? Bueno, ¿qué tenía este animal? Este era un buen ejemplo también que yo les quería contar. Este animal está sufriendo de una enfermedad que se llama dermatitis alérgica a la picadura de pulga, ¿sí? Y era para volver a mencionar la diferencia entre un síntoma y un signo clínico, ¿sí? Cuando hablamos de síntoma, el prurito es uno de los ejemplos, el prurito, la picazón, es uno de los ejemplos más frecuentes, más comunes en medicina veterinaria. Obviamente que eso es lo que le está pasando a este animal, le pica esa zona, ¿no? Pero el hecho de que él lo manifieste de esta manera, con este tipo de rascado, con este movimiento, y además el hecho de encontrar lesiones en la piel, bueno, eso es lo que transforma a ese síntoma en un signo clínico. Cuando ese síntoma es interpretado, es correctamente analizado, podemos verlo y lo podemos tocar, bueno, ahí se transforma en un signo clínico, ¿sí? Este examen clínico, esta etapa de exploración, se vuelve a subdividir en un examen objetivo general, en donde, como dice la palabra, vamos a consignar muchos datos generales del animal, ¿no? Lo consideramos como si fuera un todo, como lo que realmente es, y van a ver que en la cartilla se van a encontrar con todos estos datos, ¿no? Las fases, actitudes, estado de nutrición, la temperatura, bueno, muchos datos que están incluidos en esta etapa, que todavía no las vamos a desarrollar, lo vamos a ver más adelante, y un examen objetivo particular que implica la exploración de cada uno de los aparatos y cada uno de los sistemas por separado, ¿sí? Siempre respetando entonces el orden que veníamos hablando.
La consigna cuando esto sucede es que si yo sé que el problema de mi paciente, como el anterior caso que les mostré, es la piel, por ejemplo, él tiene un trastorno cutáneo, bueno, tengo que tratar de dejar a este aparato piel para el final, ¿sí? Entonces, exploro todo, anoto todos los datos previos de todos los demás aparatos y sistemas y dejo el aparato piel, que es el aparato problema, para el final de la exploración, ¿sí? Porque eso me obliga a mí a revisarlo completamente y también para ver si no hay algún otro trastorno que yo esté pasando por alto, ¿no? Esa situación la vamos a mantener siempre que sea posible, porque en algunos casos la urgencia o por la gravedad del caso, bueno, no va a ser posible. Si ustedes se encuentran con un paciente traumatizado por un accidente de tránsito, por ejemplo, o un animal que está sufriendo de cólico, como muestra la imagen, bueno, no se van a poner a explorar paso a paso, aparato por aparato y dejar el problema al final porque realmente la urgencia lo amerita, ¿no? No hay tiempo y hay que ir exclusivamente directamente al foco del problema, ¿sí? Eso es lo que se conoce con el nombre de exploración dirigida y está habilitado, está permitido siempre que la gravedad de la situación así lo amerite, ¿no? Bien, como les decía, van a tener que saltar toda la cartilla y van a pasar toda esa etapa de examen objetivo general, que lo vamos a ver más adelante, y se van a ir hasta la página 16, si no me equivoco, en donde volvemos a ver esta definición que vamos a ver ahora, que es el diagnóstico. No le damos tanta importancia en semiología todavía porque vamos a ver de qué se trata el diagnóstico primero y lo vamos a definir como el juicio que emite un profesional sobre la naturaleza y las características de la enfermedad y del enfermo, del paciente. Entonces es un juicio, yo tengo que emitir una palabra que diga qué es lo que tiene mi paciente y qué características tiene su enfermedad. ¿Sí? Obviamente es importante diagnosticar correctamente porque de esta etapa, de este juicio, depende todo lo que viene después, que básicamente es el tratamiento médico o quirúrgico, el pronóstico de vida para este animal y todas las medidas que se puedan implementar como medidas preventivas, ¿no? Entonces es fundamental tener un diagnóstico certero o lo más certero posible. Van a encontrarse también con una gran clasificación, numerosos criterios de clasificación de diagnóstico anatómico, funcional. Bueno, van a ver que en teoría hay muchos tipos de criterios para clasificarlo, pero a nosotros nos interesa uno, que es el famoso, el denominado diagnóstico completo o diagnóstico clínico. Y fíjense por qué se llama completo o clínico, porque básicamente incluye la alteración funcional, incluye al aparato afectado, incluye el sitio anatómico donde se encuentra la lesión, el tipo de lesión, el curso del trastorno y finalmente, si es posible, también se consigna la causa o la etiología, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que están observando, que ven acá, es una articulación metacarpofalángica, o sea, un nudo del miembro posterior derecho de un equino, que está engrosado, ¿no? Se nota el engrosamiento comparado con el otro miembro sano. Y este animal lo que sufrió es un traumatismo, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hacer el diagnóstico o quiero anotar el diagnóstico completo clínico, tengo que tener en cuenta todo esto que les dije, la alteración funcional, el aparato, el lugar anatómico, el tipo de lesión, su curso y su causa, ¿sí? Entonces, básicamente, el diagnóstico completo quedaría escrito de esta manera. Este animal sufre una artritis traumática aguda de la articulación metacarpofalángica del miembro posterior derecho, ¿sí? Entonces ven que con todo ese desarrollo, con todas estas palabras, el nombre del trastorno que sufre el paciente está bastante bien descripta, ¿no? Bastante bien desarrollada, cosa que si lo lee otro colega o yo lo tengo que informar, bueno, no deja lugar a muchas dudas, ¿no? Básicamente de eso se trata el diagnóstico
completo o diagnóstico clínico. ¿Qué es el pronóstico? Otra definición que tenemos que conocer. Y también, al igual que el anterior, es un juicio que emite el profesional sobre el curso, la duración y la finalización de la enfermedad y sus posibles complicaciones. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a establecer el pronóstico de un paciente, así como habrán escuchado el pronóstico varias veces, a nosotros nos interesa esto, el pronóstico desde el punto de vista médico. Es decir, yo sé que el animal está enfermo y tengo que definir si va a poder superar su enfermedad, en ese caso estoy hablando de un pronóstico benigno, si realmente no sé cómo va a evolucionar y hay tantas probabilidades de que se recupere como que no lo haga, bueno, estoy hablando de un pronóstico de tipo reservado, y cuando prácticamente no tiene posibilidad de curarse o su enfermedad lo conduce inevitablemente a un desenlace fatal, estoy hablando de un diagnóstico médico de tipo grave. ¿Tá? Entonces fíjense esa terminología cuando hablamos desde el punto de vista médico, benigno, reservado y grave. Porque existe otro punto de vista que también se tiene muy en cuenta para establecer un pronóstico, pero es el pronóstico desde el punto de vista económico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que es en este punto donde evaluamos realmente la relación costo-beneficio de tratar un animal. ¿Y por qué les puse, en este caso, hay un conjunto de lechoncitos, de cerditos? Porque en estos casos, en los animales de producción sobre todo, se tiene muy en cuenta si lo que va a salir tratar a un animal o a un conjunto de animales realmente amerita, si no supera incluso el valor que tiene el animal, bueno, en ese caso se opta o se decide por no tratarlos. Entonces uno tiene que también saber lidiar con este tipo de factores, ¿no? Hablo de pronóstico económico favorable cuando la relación costo-beneficio, justamente, como dice la palabra, es favorable, quizás los beneficios que obtenga por tratarlo sean mayores a lo que cueste el animal, y vale la pena. Y hablo de pronóstico desfavorable cuando, a pesar de que existe un tratamiento o alguna medida para sanar, para curar a este animal, es tan costosa esa opción, ¿sí?, que realmente no vale la pena ni siquiera intentarlo, ¿no? Entonces en ese caso hablo de un pronóstico económico desfavorable. ¿Sí? Entonces a tener muy en cuenta, y como les digo, a pesar de que esto se conoce más bien en los animales de producción, los animales de compañía también importa mucho, y muchas veces el factor económico es el responsable de que muchas terapias fracasen, ¿sí? Si las terapias son largas y son costosas, es probable que en algún momento los propietarios terminen abandonando, y bueno, eso tira atrás todo el trabajo que ustedes hayan logrado, ¿sí? Finalmente vamos a ver de qué se trata la historia clínica o historia de enfermos, también se conoce, para finalizar. Y así como dijimos con la ficha hoy, esta historia clínica también es un documento escrito que reúne datos y resultados del paciente, ¿no?, hasta que se cura, o bien en el caso de que se muera, incluso también los datos de los análisis que se hayan hecho hasta el momento de su muerte. Este documento se elabora en tres grandes etapas también, ¿sí? Y fíjense que se llaman etapa narrativa, etapa crítica y etapa reflexiva. La etapa narrativa incluye todo lo que venimos hablando recién de nuestra ficha. Hay que consignar, hay que anotar los datos de la reseña, los datos de la anamnesis y los datos del examen objetivo, tanto general como particular. En la siguiente etapa, la etapa crítica, bueno, se anotan todas las pruebas complementarias y los tratamientos que se hayan realizado, de qué manera, con qué drogas, en vías, todo lo que sea, todo lo que detalle completamente a los tratamientos. Incluso esta etapa, como dijimos al principio, si se muere el paciente, bueno, también se anotan, se consignan los datos de la necropsia del animal. Y finalmente, esta etapa reflexiva, en donde el clínico consigna o anota el diagnóstico
presuntivo, o sea, el diagnóstico al que él arribó, pone los fundamentos, un breve fundamento de por qué sospecha de tal o cual enfermedad, y el pronóstico que él también consideró, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista económico, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer a este documento, la historia clínica? Si bien uno normalmente no lo elabora, no lo desarrolla, este documento tiene valor legal, ¿sí? Y eso es fundamental para aquellos casos en donde uno tiene que derivar a un paciente a otro colega, a otro profesional especializado en un área, por ejemplo, o incluso cuando aparecen litigios, ¿sí? Cuando uno se tiene que someter a un juicio, se tiene que o sufre denuncias por mala praxis, ojalá que no les pase, pero nunca estamos exentos de que esto suceda cada vez que trabajamos con la vida de un animal, ¿no? Y cuando el propietario eso no lo entiende, a veces hay riesgo de que sean denunciados, ¿no? Lamentablemente. Así que es muy bueno que se detallen todos los pasos que se hicieron con el paciente desde que ingresó a la consulta hasta que se le dio la alta médica o hasta que se murió. Entonces, si alguien ve que ustedes trabajaron correctamente, entonces no hay que preocuparse, ¿no? Así que es muy bueno tener en cuenta esto porque la historia clínica tiene valor legal. Bien, chicos, eso es todo para hacer la primera clase. Esta es la bibliografía que recomienda la cátedra. La van a encontrar de todas maneras en el programa de estudios. Si siguen el programa de semiología, bueno, al final de la página la van a encontrar esta biblio. Así como dije al principio, en el correo nosotros les proveemos material bibliográfico para que ustedes tengan nuestras guías, que con eso yo creo que les alcanza para el cursado, incluso para los exámenes parciales. Y también les facilité dos libros, dos manuales, uno de la Universidad de Buenos Aires y la otra de la Universidad de La Plata. Bueno, esos dos manuales que son un poco más extensos, quizás les sirva más adelante cuando tengan que rendir un examen final, por ejemplo, ¿no? Por ahora, con las clases teóricas y con las guías de la cátedra, yo creo que es suficiente para no perderse, ¿no?